Hola, mi nombre es Gloriana Arce, yo soy nutricionista de Larisa Páez Wellness Center y hoy te vengo a hablar sobre cómo transformar mi salud si tengo 40 años o más. El contenido de esta presentación incluye las siguientes áreas. Lo primero que vamos a ver es qué sucede en esta etapa, cuál debería ser la alimentación correcta a mis 40 o más y cuáles son los síntomas de esta etapa y cómo debo combatirlos. Entonces, para iniciar, vamos a tratar de entender un poco qué es lo que sucede en esta etapa. Sabemos que hay un cambio hormonal importante, eso es lo principal, ¿verdad? En la cantidad de hormonas. Aquí vemos que en las mujeres, ¿verdad? La cantidad de estrógeno empieza a reducir. Ya vemos que a partir de los 50, ¿verdad? Empieza esa disminución. Se ha visto que la etapa de menopausia en una mujer puede iniciar en sus 48 años promedio y avanzar a partir de ahí. En Costa Rica, de hecho, la edad promedio se ha dicho que son 51 años de cuando inicia la menopausia. Y la diferencia de este cambio hormonal entre mujeres y hombres, porque los hombres también tienen este cambio hormonal, es que los hombres pueden seguir reproduciéndose hasta el final de sus días. En el caso de las mujeres, una vez que ya llegamos a la menopausia, ya no podemos reproducirnos más. Ese es el cambio más importante. Es importante entender que esta disminución de las hormonas va acompañada también de otra sintomatología que vamos a hablar más adelante al respecto. Y que es importante pues tomar acción de cómo ir combatiendo poco a poco todos estos efectos secundarios que tenemos. Aquí vemos porque hay varios nombres que es importante manejar, ¿verdad? Por ejemplo, está la premenopausia, que eso es una etapa en la que todavía está la producción de estrógenos y todas las funciones, ¿verdad? Del ciclo menstrual se dan con total normalidad. Luego tenemos la perimenopausia, que se acerca a la menopausia y eso es una etapa entre los 35 y 45 años en donde ya pues la mujer se va acercando un poco a esa etapa de baja producción de estrógenos. La menopausia es la ausencia de su menstruación por un año completo y como les digo, en mujeres aquí en Costa Rica se ha visto que la edad promedio es alrededor de los 51 años y ya la posmenopausia, cuando ya atravesamos esa etapa, ¿verdad? Y pues ya no tenemos menstruación del todo, ya se han dado un montón de cambios a nivel corporal y hormonal, y pues ya la mujer definitivamente ya no tiene su capacidad de reproducirse. Conforme también se va avanzando en edad, toda la sintomatología va a ser un poco más fuerte, lo que les mencionaba, calores, resequedad, el insomnio, que es una de las cosas que también más comentan las pacientes que sufren durante esta etapa. Aquí tenemos, ¿verdad? Como los principales síntomas que ya hemos mencionado. Como les decía, en hombres también sucede, ¿verdad? No solo es en las mujeres. La diferencia es que el hombre sigue siendo, se puede seguir reproduciendo. Y lo que más comparten ambas, menopausia y andropausia, es cambios en el humor, la depresión, dolores de cabeza, sudores nocturnos, insomnio, aumento de peso en algunas ocasiones, pérdida ósea. En mujeres, olvidos, sofocos, náuseas, palpitaciones, los periodos irregulares, la sequedad vaginal y los dolores articulares. Y en el hombre, la disminución de la motivación, falta de concentración, poca energía, pérdida muscular y también la disfunción eréctil. ¿Qué debo hacer en esta etapa tan importante de la vida? Bueno, lo más importante es saber cómo tiene que ser mi alimentación, esa alimentación correcta, ¿verdad? Y cuáles son los ejercicios que tengo que hacer que me ayudan más en esta etapa en específica. También una adecuada suplementación, cuáles son los suplementos que son como indispensables. Y siempre, obviamente, cuidar mi salud física y mi salud emocional también. Todo eso va a ser vital. Entonces, cuando ya entramos a hablar sobre la alimentación específicamente, vemos las siguientes las siguientes recomendaciones. Lo más importante no es un momento para hacer dietas restrictivas. Muchas mujeres en esta etapa, si experimentan aumento de peso o de grasa corporal, se someten a dietas súper restrictivas con muy pocas calorías y más bien se ha visto que eso
puede más bien afectar más, ¿verdad? Todo el tema hormonal, estresar más al cuerpo de la mujer. Entonces, lo que se recomienda siempre es una alimentación alta en proteína. La segunda recomendación es alimentos, evitar lo que son alimentos altamente procesados y azucarados y siempre la inclusión de las grasas buenas, esas grasas que son protectoras del corazón, como el aguacate, como el aceite de oliva, como las aceitunas, como las semillitas. Entonces, no es momento de estar haciendo dietas muy restrictivas. Es muy importante revisar que tengamos un adecuado consumo de calcio, ¿verdad? Esto lo podemos obtener de derivados de la leche, del yogur, del queso, la espinaca, la coliflor, el cale, almendras, las semillas de sésamo. Es importante también que midan cómo están sus niveles de vitamina D en sangre, importantísimos. Me ha pasado con pacientes que no sabían que su vitamina D estaba baja y eso afectó mucho su masa ósea cuando llegaron a esta etapa de peri y menopausia. Importante cuidar también el consumo de fibra porque eso ayuda a la digestión y a mantener estable los niveles de lípidos, que esto es lo de colesterol en sangre. La fibra, recordemos que se encuentra en todo lo que los alimentos que tienen, que me puedo comer con cáscara, los vegetales crudos, frutas, alimentos integrales, y que ella funciona como una escoba, literalmente barriendo dentro de nuestro tracto digestivo. Es importante limitar en esta etapa el consumo de cafeína, ya que podría aumentar la excreción de calcio por la orina y es importante cuidar la salud ósea, ya que al bajar también nuestras hormonas reproductivas, esto hace que nuestra salud ósea pueda también estar en riesgo. ¿Ok? ¿Cuál es la guía de alimentación sugerida para esta etapa? Bueno, aquí tenemos dos recomendaciones en las que yo me baso para mis pacientes que están en esta etapa. Una de ellas es la que da el doctor Mark Hyman, que este doctor es especialista en medicina funcional, en donde él dice que uno debería de consumir cantidades ilimitadas de vegetales, siempre en la base de la pirámide, que es lo que más hay que consumir, seguido de la proteína y de las grasas buenas. En promedio, para una dieta de 2.000 calorías, se recomiendan entre 3 y 5 porciones de grasa al día y dices entre 4 y 6 onzas de proteína. Recordemos que también hay cálculos que se hacen de manera específica para cada paciente de cuánto es el requerimiento proteico que debe de tener. En la tercera parte de la pirámide tenemos lo que son las frutas y los vegetales o las verduras harinosas, como el camote, como la yuca, como la papa, la remolacha, que también tiene un poco más de azúcar. De estos se recomiendan por lo menos 2 tazas al día. Luego tenemos todo lo que son las leguminosas y todos los granos que no tengan gluten, como por ejemplo el maíz, que sería uno de estos, el arroz también. Y se recomiendan cantidades ilimitadas de hierbas y especies y todo lo que son los gustitos que nos damos de forma recreacional, hacerlo de forma mucho más esporádica. Esa es la recomendación que da este médico especialista en medicina funcional para esta etapa. También nos basamos en el plato saludable, que es la otra imagen que tenemos. En ese plato saludable se ve que la porción más grande la ocupan los vegetales. Luego tenemos la parte de la proteína, ojalá proteínas bajas en grasa, que eso es de lo más importante para preservar la masa muscular, carbohidratos integrales, una pequeña parte de fruta, la hidratación y grasas buenas. Esta es otra guía sencilla de visualizar de cómo se debería de ver mi plato de comida en esta etapa. Siempre en ambas lo que coincide es que el vegetal es lo más abundante y lo segundo sería la proteína. Muy bien. ¿Cómo comenzar el día? Bueno, entonces en esta etapa se habla de que es indispensable que el desayuno sea alto en proteína, mínimo 2 o 3 porciones de proteína. Por una porción entendemos un huevo, por una porción entendemos 1 onza de queso, puede ser de queso feta, de queso ricota, de queso cottage. Por 1 onza también entendemos 2 rebanadas de algún embutido que sea bajo en grasa. Un scoop de proteína equivale a 2 porciones de proteína. Entonces, la idea es que ese desayuno contenga entre 2 y 3 porciones de proteína y siempre grasas buenas como el aguacate, grasas buenas como alguna leche vegetal, como la leche de almendras, la leche de coco, siempre vegetales también, acostumbrarse a incluir
vegetales en todos los tiempos de comida. Entonces, indispensable que el desayuno sea alto en proteína. Eso nos deja por fuera desayunos como dulces, ¿verdad? Como de repostería o de arepas o de pancakes o de cosas que no tengan proteína o una alta proteína en su preparación. En esta etapa, en todas las etapas, pero en esta etapa sobre todo es muy importante una correcta combinación de los alimentos. Por ejemplo, aquí les recomiendo también esta cuenta que se ha hecho muy viral en redes sociales que se llama Glucose Goddess. Es una cuenta de una bioquímica francesa que se ha dedicado a estudiar cómo evitar hacer picos de azúcar en sangre, ¿ok? ¿Para qué? Para que entonces no tengamos tanta ansiedad durante el día, para que nuestros niveles de insulina se mantengan controlados y no tengamos que estar liberando esta hormona que además es productora de grasa. Entonces, ella se ha dedicado como a postear y a estudiar cuáles son las mezclas correctas que tenemos que hacer de alimentos. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? En la primera imagen donde se ve que es un pan de chocolate, que eso es una repostería y un espresso, pueden ver cuál es el pico de azúcar que llega a la parte roja, ¿verdad? En la imagen de abajo, el solo hecho de ponerle proteína a la repostería, porque el croissant sigue siendo una repostería alta en grasa, pero el solo hecho de yo ponerle proteína a esa repostería, vean el cambio en el pico de azúcar que vemos en la gráfica de abajo, es mucho menor. Entonces, con esto les refuerzo que la proteína es indispensable para lograr, ¿verdad?, controlar que nuestro nivel de azúcar en sangre esté controlado y evitar estas ansiedades, atracones y liberación innecesaria de insulina. En el segundo ejemplo, se los puse porque a veces creemos que todos estos bowls cargados, ¿verdad?, con fruta y con avena y con cosas son súper nutritivos y en algunas ocasiones pueden generar un pico de azúcar muy elevado. El ejemplo de arriba dice que tiene avena, que tiene frambuesas, que tiene leche de almendra y cacao nibs. Aún no llega a la parte roja, es decir, no hace el pico de azúcar que generó, por ejemplo, el pan de chocolate, pero si lo comparamos con el de abajo, que lo que tiene es yogur natural, los mismos cacao nibs, se le puso chía, que es una grasa buena, lo mismo que los cacao nibs, y frambuesas, vean la diferencia en el pico de azúcar. Entonces, también aquí refuerza la importancia de las grasas buenas, la chía, el cacao nibs, todo eso que a veces uno le tiene un poquillo de susto porque es grasa y en algún momento nos educaron que la grasa nos afectaba, se ve como más bien al contrario puede controlar muchísimo el nivel de azúcar en sangre. Entonces, muy importante la correcta combinación de los alimentos. Entonces, ya vimos que el desayuno, alto en proteína, con grasas buenas. Con los snacks, bueno, con los snacks aplica lo mismo. Vamos a ver la importancia también de esa correcta combinación, en donde, por ejemplo, aquí vemos en las imágenes que el snack no es un alimento solo, es decir, no es solo la fruta o no solo es la semilla, es una combinación de fruta con grasa o de semillas con fruta. En el caso del pudín de chía, que es grasa buena, tiene leche, tiene yogur, tiene fruta. Entonces, a esto se le llama vestir los alimentos, que en inglés esta bioquímica le llama clothe your food, que es vestir los alimentos. ¿Qué significa vestir los alimentos? Vestir los alimentos significa no comerme los chingos, no comérmelos solos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de las uvas solitas, ¿verdad? El pico de azúcar que genera, igual no llega a la parte roja, pero es más pronunciado que la foto de abajo, en donde se está mezclando las uvas con el queso, que ahí lo está vistiendo con queso a las uvas y vemos que el pico de azúcar es mucho menor. Lo mismo sucede con el otro ejemplo que es un pedazo de pan baguette y luego un pedazo de baguette, pero le agregamos baba ganoush, que es una grasa buena. Entonces vemos cómo el pico es completamente diferente. Entonces, para las meriendas, la recomendación sería vestir los alimentos. No se coman la fruta sola, no se coman el carbohidrato solo, vístanlo con proteína, con grasa buena, con otro grupo de alimentos que genere un efecto diferente en el pico de la glucosa.
Avanzamos aquí a lo que son sugerencias de almuerzo y cenas. Entonces, la idea, acuérdense, proteína, proteína. Siempre tenemos que priorizar la proteína y los vegetales. Eso es lo que no nos puede faltar. Y luego acompañarlo con algún carbohidrato saludable. Ese carbohidrato saludable puede ser un tubérculo, puede ser quinoa, idealmente un arroz integral. Aquí vemos que hay unos tacos con tortilla de maíz. Ojalá en esa línea, ¿verdad? Carbohidratos muy naturales, no tan procesados, no tan refinados. Entonces, la idea para almuerzo y cena siempre va a ser alto en proteína, alto en vegetales. Aquí también vemos que no solamente de lo que se componga ese almuerzo o esa cena, sino el orden en el que yo me debo de comer eso. Entonces, por ejemplo, lo ideal, vemos aquí en la primera gráfica, son los mismos alimentos. Los alimentos son arroz, tofu, que eso es hecho a base de soya, y brócoli, ¿verdad? Entonces, en la primera gráfica se come primero el arroz, luego se come el tofu y por último el brócoli y vemos el pico de azúcar elevado que tuvo esa combinación. Y en la gráfica de abajo el orden se invirtió. Se consumió primero el brócoli, segundo el tofu y por último el arroz y vean la diferencia que tenemos ahí. Entonces, esto quiere decir que el orden es vegetales siempre de primero, proteína y grasa de segundo y por último el carbohidrato. Ese debería ser el orden que tenemos que tratar de hacer a la hora de consumir nuestros alimentos. El otro ejemplo es de una lasaña, incluso es una lasaña vegetariana, pero la diferencia que hace el agregarle una ensalada primero a esa lasaña es increíble, ¿verdad? Como ese pico de azúcar que la lasaña sola mantuvo por más tiempo, cuando se le incluyó el vegetal de primero, hizo completamente una combinación diferente y logró que el pico de azúcar no fuera tan elevado. Ok, entonces eso respecto a la alimentación. Entonces, ¿verdad? Como resumen, mucho vegetal, mucha proteína, vestir los alimentos, el orden en el que debo comerme esos alimentos. Los síntomas de esta etapa y cómo combatirlos. Aquí tenemos los síntomas más comunes que refieren las pacientes durante esta etapa. Uno de ellos es el insomnio, la disminución en la calidad del sueño, se escucha mucho, muchísimo. Entonces, algunos de los consejos, ¿verdad? Para combatirlo serían hacer una rutina de higiene de sueño. Eso implica varias cosas, ¿verdad? Esa rutina implica que yo debería tratar de acostarme siempre a la misma hora y hacer las mismas cosas antes de acostarme, como por ejemplo, ¿cuáles? Evitar la cafeína después de las 2 de la tarde, evitar el uso de electrónicos, ojalá 1 hora o 2 horas antes de dormirme. Eso también podría ser en mi higiene del sueño, tomarme un bañito de agua caliente antes de acostarme, la lectura, una lectura con una lámpara de lectura más tenue. Cada quien, ¿verdad? Tiene que ir elaborando esa rutina de higiene del sueño, pero el lograr que sea efectiva es porque se implementa constantemente. Sí, el tema de la luz en el cuarto, ¿verdad? Es indispensable, no solo la luz que nos emiten nuestros dispositivos electrónicos como el celular, como la tablet, como el mismo televisor, que se ha visto que esa luz cuando llega, ¿verdad? De forma tan directa, esa luz azul más bien le dice a nuestro cerebro que todavía es de día porque hay luz, que tiene que seguir liberando todas las hormonas que me tienen en alerta y no me logra permitir ayudar a conciliar mi sueño. Entonces, el tema de la luz, de la oscuridad, es indispensable para la calidad del sueño. El contar con un colchón que sea de buena calidad, firme, el mantener un ambiente puro dentro del cuarto. De hecho, se dice que no es un lugar para estar pagando cuentas, que no es un lugar para estar viendo cosas que me estresen, noticias que me estresen, el tema de las redes sociales, sino que es un ambiente de total relajación. Realizar el ejercicio de forma regular. El ejercicio siempre va a ser un aliado para el sueño. Es importante evitar hacerlo cerca de la hora de acostarse. Es típico que las pacientes que hacen ejercicio muy tarde tienen más trastornos con el sueño. Y en cuanto a la suplementación, se recomienda la melatonina en dosis de 5 a 10 miligramos 1 hora antes de dormirse y el magnesio, particularmente para dormir, se recomienda mucho el citrato de magnesio. También puede utilizarse el bisglicinato de magnesio en dosis de 300 a 500 miligramos por día. Esos son como los suplementos estrella. Otro de los síntomas es la resequedad, ¿verdad? Esa disminución de estrógenos ocasiona esa resequedad vaginal, también a nivel de piel, de uñas, el cabello. El tipo, la recomendación ahí sería aumentar el consumo de alimentos fuente de vitamina C, como las frutas cítricas, el chile dulce, la guayaba,
Favorecer el consumo de frutas y vegetales de color naranja y amarillo, como la papaya, la naranja, el ayote, la zanahoria, y mantenerse uno muy bien hidratado. Hay una fórmula muy sencilla para calcular cuánta hidratación necesito y es dividir mi peso en kilos entre 7, eso me da la cantidad de tazas que necesito, y si lo multiplico por 250, que es lo que tiene una taza, en mililitros, me da la cantidad de mililitros o litros que debo de consumir. La suplementación para la resequedad ayuda mucho el GLA, que es el ácido gamma linolénico, ayuda a balancear toda la parte hormonal de la mujer. Los probióticos, porque ayudan a mantener todo lo que es la microbiota vaginal, todos esos microorganismos que tenemos a nivel vaginal que son muy importantes. Para eso se recomienda un suplemento que se llama el Uroberry femenino, 1 al día. Y también hay una raíz que se llama el Kudzu Root, que también favorece la disminución de la resequedad vaginal y se recomiendan dosis de 1.500 a 3.000 miligramos por día. Otro de los síntomas es el cambio en el estado de ánimo, ¿verdad? Mucho mood swing, a veces muy cansada, muy triste, ¿verdad? Como sin ganas de hacer cosas. Entonces, siempre reducir el consumo de azúcar y alimentos procesados que me producen un picote de azúcar, pero luego me lo bajan muy rápido. Entonces, tengo también como ese cambio a nivel de energía y a nivel de ánimo. Centrarse en su bienestar físico y mental, si es necesario tener un acompañamiento emocional para esta etapa, indispensable. Potenciar las buenas relaciones sociales, con amistades, con familiares, con sus círculos. En la actividad física, que siempre va a ser un precursor de estar liberando serotonina, todas las hormonas de la felicidad. Establecer cuál es la caja de herramientas que cada una necesita. ¿Qué es una caja de herramientas? Bueno, yo necesito dormir tantas horas para estar bien de ánimo. Yo necesito realizar actividad física. Yo ocupo hacer este hobby que me encanta, sea el pintar, el hacer journaling, algún, ¿verdad?, hobby que la persona tenga. Todo eso conforma esa caja de herramientas que hace que yo me sienta mejor. Practicar la meditación. Todos los estudios dicen, ¿verdad?, que todas las personas que practican meditación tienen un mejor manejo de sus emociones, meditación, oración, el yoga. Y la suplementación, para esta parte ya como más emocional, podría ser el Farmagao, que la recomendación son 2 tabletas al día, son masticables, una en la mañana y una en la tarde. Revisar que nuestra vitamina D se encuentre en los niveles óptimos y podemos tomar, sino la dosis para mantenerla, que son 2.000 unidades internacionales, o la dosis para subirla, si es necesario subirla a los niveles normales, que es de 4.000 unidades internacionales. El omega 3, que se recomiendan por lo menos 1.000 miligramos al día, y el magnesio bisglicinato, que vuelve a aparecer, se ha visto que ayuda muchísimo en todo lo que es ansiedad y estado de ánimo en la mujer en dosis de 400 miligramos. El tema de calores o bochornos, también los tips sería prestar atención a lo que come y bebe. Por ejemplo, cuando se comen cosas como con mucho condimento o con mucho picante, eso puede elevar mi temperatura corporal, lo mismo que el licor, que la ropa que se utilice sea ropa fresca, aumentar el consumo de antioxidantes como vitamina E y sus alimentos fuentes, que son el aceite de oliva, los frutos secos, nueces, avellanas, pistachos, almendras, y una adecuada suplementación. Por ejemplo, la vitamina E ayuda en esta parte de los calores o bochornos en una recomendación de 400 unidades por día. La disminución en la salud ósea, como les decía, es de las cosas más importantes que hay que ponerles atención, que entonces ojalá lo ideal es tener un adecuado consumo de calcio en la alimentación. Esos productos, fuentes de calcio no les pueden faltar. No solo los lácteos, también los vegetales de hoja verde, el salmón, que se ha visto también es fuente de calcio. Limitar el consumo de cafeína, lo vimos anteriormente, que puede aumentar las pérdidas de calcio por la orina. La vitamina D es la que ayuda a que el calcio se fije en el hueso, entonces revisar cómo están esos niveles de vitamina D y si es necesario suplementarse o no. Realizar ejercicio físico, muy importante para la salud ósea, y el evitar fumar, ¿verdad? Que también puede hacer mucho más poroso nuestro hueso. La recomendación, lo que les decía, 2.000 unidades de vitamina D si mi nivel está normal o 4.000 si tengo que subir el valor, y calcio de 1.000 a 1.200 miligramos por día. Otro de los síntomas de esta etapa es la disminución en la salud cardiovascular.
Entonces, es importante cuidar el consumo de fibra para que mantenga los niveles de colesterol en sangre apropiados. Consumir alimentos fuentes de omega 3. Recordemos que el omega 3 es un ácido graso esencial. Quiere decir que si en su dieta no está presente, el cuerpo no lo va a obtener. Alimentos fuentes como el salmón, como la linaza, como la chía. Tratar de reducir el consumo de carne roja, mantener su ejercicio físico y mantenerse activo. Y la suplementación para esta parte de la salud cardiovascular sería el omega 3 en dosis de 1500 a 3000 miligramos por día y el resveratrol, que es un anti-aging que se ha utilizado por mucho tiempo. La recomendación es una cápsula diaria, esa sería la recomendación. Entonces, ya para ir cerrando, ¿verdad? Esta presentación, los mensajes para llevar a casa serían: no es una etapa para hacer dietas restrictivas ni extenuarnos haciendo cardio en el gimnasio. Vimos que lo mejor son dietas altas en vegetales, altas en proteína, con un adecuado consumo de harinas y carbohidratos y con ejercicios de fuerza, no horas extenuantes de cardio. Aquí lo dicen a la par, lo mejor es una alimentación alta en proteína y hacer ese ejercicio de fuerza al menos unas 3 veces por semana. Puede ser con pesas, puede ser con su propio cuerpo, puede ser con ligas. Hay pacientes que les encanta hacer pilates, todo lo que genere resistencia. Otro mensaje para llevar a casa es: honre su hambre. Cuando uno tiene hambre, tiene que honrarla y no matar al cuerpo de hambre. Entonces, cuando tiene hambre, aliméntese, escoja alimentos que la sacien y que la nutran. Eso sí, recuerde las correctas combinaciones, recuerde vestir sus alimentos. Y lo más importante, como disfrutar la etapa, como, ¿verdad? Entenderla, abrazarla, y escucharse mucho, escuchar cuáles son los síntomas que tengo para irlos trabajando. De repente no están todos presentes, solo hay uno, solo hay dos, pero sí es muy importante como disfrutarla, dejarse acompañar por los profesionales de la salud que sean necesarios para poder sobrellevarla de la mejor manera. Si tiene dudas o quiere saber más sobre este tema, puede profundizarlo con su nutricionista en las consultas en Larisa Páez Wellness Center. Entonces, muchísimas gracias. Dejo de compartir la presentación y cualquier duda, con mucho gusto.